Hola, muy buenas tardes, madres y padres de familia. Si eres abuelo, este video también es para ti. Me presento, mi nombre es Valeria Mojica y voy a ser quien va a estarte brindando herramientas para educación positiva. ¿Qué es la educación positiva? ¿Para qué me sirve la educación positiva? ¿Qué es escuela para padres? ¿Acaso yo como padre tendré que asistir a alguna escuela? Bueno, pues algunas de las respuestas a estas preguntas pues pueden ser el por qué te encuentras el día de hoy aquí. ¿Hay algún problema que no has sabido resolver o algo que te acongoja, que no sabes cómo sobrellevar algunas situaciones con tus hijos? Porque hay que saber reconocer que pues la sociedad ha cambiado, política, económicamente, las nuevas generaciones pues son distintas. Eso demanda que nosotros como padres pues seamos distintos a como eran nuestros padres. A nuestros padres, ¿quién los enseñó? ¿Quién los enseñó a ser padres? ¿Te has preguntado esto? Muy bien. ¿Y a ti quién te enseñó, quién te está enseñando a ser padre? ¿Quién está haciendo tu guía en este pues trabajo tan difícil? ¿Tienes alguna guía? No, si no la tienes, bueno, pues estás en el lugar correcto. Espero que las herramientas que aquí te vayamos a brindar pues te sirvan. El día de hoy tenemos un tema pues que es de gran apoyo porque pues nos ha sacado a todos de grandes problemas, en serio. Tú te has visto en estas situaciones, te voy a nombrar algunas. ¿Has comprado algo que no quieres comprar? ¿Tu hijo te ha hecho algún berrinche? ¿O te ha puesto en vergüenza frente a gente, pues tus vecinos o hasta visitas? Si has pasado por alguna de estas situaciones, pues necesitas emplear disciplina con amor. ¿Cómo es la disciplina con amor? ¿Qué es la disciplina? Bueno, padre, pues para que tú puedas emplear disciplina en casa, hay un ingrediente principal. Y uno de los ingredientes principales para que tú puedas crear o tener disciplina en casa o hasta en tu persona, pues es primero es autoridad. Padre, ¿tienes autoridad? Tu autoridad es muy rígida o tu autoridad es muy ligera, eres tolerante. Si estás en uno de estos dos extremos, seguramente te encuentras en problemas con tu hijo. ¿Por qué? Si soy un padre tolerante, ¿en qué se puede ver reflejada esta tolerancia? Pues que mi hijo quizá no pueda visualizar figuras de autoridad como pues sus abuelos, sea grosero hasta con sus maestras. ¿Has tenido este tipo de llamadas de atención en otros lugares donde tu hijo tiene que respetar autoridad? U otra, por el contrario, tienes un hijo muy obediente, al cual le dicen algo que tiene que hacer y va y lo hace. Y te molesta que sea tan obediente. ¿Por qué? Porque abusan de su obediencia. Te puedes ver en cualquiera de estos dos extremos. ¿Qué necesitamos para esto? Equilibrio, ¿verdad, papá? Si necesitas equilibrio, pues entonces vamos a trabajar. La manera en cómo yo voy a comenzar, ¿qué beneficios tiene para mí yo no golpear a mi hijo, empezar a inculcarle otro tipo de formas de actuar? ¿Qué beneficios tiene que mi hijo sea disciplinado? Tiene bastantes beneficios. Si yo tengo un hijo disciplinado, él sabrá identificar en qué momento, pues, su forma de actuar va a tener una consecuencia o un riesgo. Entonces él va a saber elegir sus actos. Otra es pues que voy a saber desarrollar en él hábitos más saludables y virtudes como el orden, el respeto, la responsabilidad. ¿Qué otro beneficio puede traer esta manera de educar? Pues quizá una relación más cordial en la familia, ¿no? ¿Por qué? Porque pues tengo un hijo que sabe respetar de normas y de momentos. Esto favorece muchísimo en la manera en cómo pues, se desarrolla el núcleo familiar y hasta la comunicación. ¿Bien? ¿Cómo hago esto? ¿Verdad? Entonces, deben estar escuchando bastante información. ¿Cómo lo hago? Les voy a dar 4 sencillas maneras de hacerlo. La número 1 es, pues yo, identificar como padre qué quiero formar. Hasta una empresa tiene objetivos. Yo como padre tengo que tener un objetivo. ¿Qué quiero formar en mi hijo? ¿Quiero formar un hijo ordenado? ¿Quiero formar un hijo respetuoso? ¿Qué quiero? Vamos a ir una a una. No le voy a formar todo de sopetón, ¿verdad? Es una a una. Bueno, ¿qué quiero formar? Lo identifico. Después, a él le digo qué significa eso.
¿Qué significa, por ejemplo, actuar cordialmente? ¿Para qué es la cordialidad, papá? Cuando estamos enseñando a nuestros hijos a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, gracias, por favor, ¿para qué servirá esto? Son maneras de cómo conducirte en la sociedad. ¿Qué significa? Primero le vas a tener que explicar a él qué significa. 2, le vas a decir el cómo, porque muy fácil es decir, se dice gracias, se dice por favor. Ese es el cómo. ¿Cómo lo hago? ¿Y en qué momento y dónde? ¿Sale? Ahí ya van 3. Y la 4, ¿qué consecuencias tiene hacerlo o no hacerlo? Esa es la base en cómo yo puedo comenzar a educar, porque muchos papás comienzan con esta forma de educar hasta que ellos van en secundaria. Cuando está un hijo en secundaria, ahora sí quiero hacerle ver las consecuencias de sus actos. Papás, nunca es tarde ni nunca es temprano. Si mi hijo tiene 8 meses, perfectamente bien yo le puedo estar hablando a él de consecuencias. Si mi hijo ya está en secundaria, nunca es tarde, papá. Si tu hijo ya está en secundaria, empieza a hablarle de consecuencias. Pero si tu hijo tiene 4 años, tiene 5 años, estás en el momento ideal para empezar con este modelo de educación. Da resultados, papá, da resultados. Es un método probado, investigado. Y a veces nosotros no lo sabemos y no podemos recurrir a algo pues que no conocemos, papás. Entonces ahí está el tip de cómo educar en base a consecuencias. Miren, papás, vamos a comenzar por hablar de otra manera de educar. Una manera muy a la mexicana, porque quizá es hasta con la que nosotros hemos crecido, que es el modelo de castigos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado hablar de algún castigo? Conocemos a alguien que han castigado, inclusive nosotros podemos ser quienes empleen este castigo o a nosotros nos lo aplicaron, ¿verdad? Si fui una persona castigada, ¿qué es el castigo? ¿Para qué sirve el castigo? Papá, ojo, el castigo tiene como objetivo generar dolor. ¿Tú como papá realmente te interesa generar dolor en tu hijo? ¿O te interesa formar una persona que sepa, pues, ser consciente de sus actos? Entonces, si quiero una persona que tenga dolor, o quiero una persona que sea consciente de sus actos, porque eso es lo que el niño entiende. Él entiende pues que tú lo quieres hacer sufrir, ¿verdad? Al hacerle pasar por ese mal momento en que lo estás castigando. Y yo te aseguro, papá, que ni tú te sientes bien al estarle empleando castigos a tu hijo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El ser humano por naturaleza tiende a alejarse del dolor. Entonces, pues, ¿qué sucede? Que el empleador de castigo va a estar siempre solo. ¿Por qué? Porque nadie va a querer estar con quien le genera dolor. Por naturaleza humana, nosotros vamos a estar alejándonos de esa figura. Entonces, si tú eres quien golpea en casa, te has de dar cuenta que eres a quien más tratan de evitar tus hijos. Pero si eres quien habla de consecuencias, ellos sabrán que eres una figura a quien pueden recurrir en cualquier momento. En cualquier momento, papá. Es una manera en que no puedes perder de vista la confianza que puedes tener con tus hijos. Vamos a recapitular, papá, los 4 pasos en cómo yo puedo comenzar a infundir disciplina en el hogar. Primero, tengo que identificar qué quiero formar. Una vez que identifico eso al niño, le voy a decir lo que significa eso que quiero formar en él. 2, ¿cómo lo va a hacer? 3, ¿dónde lo va a hacer? Y 4, ¿qué consecuencias tiene el que lo haga o el que no lo haga? Vamos a poner un ejemplo. Yo quiero formar en ellos el orden. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué significado tiene el orden? Pues es armonía, armonía en el lugar en el que yo me encuentro, una convivencia pues mejor, ¿no? Más saludable. Ese es el significado del orden en el hogar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues nos vamos a organizar, ¿verdad? A ti te va a tocar antes de la mesa, pues antes de comer, limpiar la mesa, poner los platos, ¿sale? A ti te va a tocar sacar tu plato cada vez que comas. Ese es el cómo y es el dónde, ¿verdad? Ahora sigue el 4. ¿Qué consecuencias tiene el que no lo hagas? Vamos nosotros a poner esa consecuencia, pero hay que tener en cuenta que esas consecuencias tienen que ser, pues, del mismo tamaño que la conducta, porque a veces nosotros como padres solemos poner unas conductas muy grandes. El niño no se quiere bañar y le pongo una consecuencia pues que no es del tamaño de esa conducta tan pequeña como que el niño no se quiere bañar, ¿verdad? Entonces hay que saber poner consecuencias que equivalgan a la conducta que el niño está teniendo. Bueno,
pues espero que les sirva esta forma en cómo se puede educar a un hijo en base a consecuencias y nunca dejando el amor de lado, papá. Esta es una forma en cómo yo voy a enseñar a mi hijo que el amor no duele, porque el amor no tiene que doler.